Y tenemos hoy ya invitadas y colaboradoras de esta sección. Saludamos a Begoña Galindo, que en este caso se está en los micrófonos de Canal Málaga. Ella es investigadora adscrita a la cátedra y colaboradora en Málaga Ciencia. ¿Cómo estás, Begoña? Hola, ¿qué tal? Muy bien, encantadísima de estar aquí y poder compartir mi experiencia. Y firme en la repetición, Carmen Javier Cabrera, editora de Málaga Ciencia y colaboradora también de la cátedra. ¿Cómo estás, Carmen? Buenos días, muy bien. Hoy nos detenemos en el urbanismo sostenible, porque es precisamente en este aspecto donde encontramos soluciones para el cambio climático, aunque pueda resultar al principio chocante de cómo el crecimiento, la construcción de ciudades también puede revertir esta situación. Es verdad que se ve mucho tiempo investigando con metodologías, pero a priori, a modo de titular o de sinopsis breve, ¿qué podemos destacar sobre este binomio? Pues, a ver, en principio habría que destacar cómo afecta el cambio climático dentro de las ciudades, ¿no? Porque siempre conocemos lo típico, ¿no? Del aumento de temperatura global y tal, pero debido a la propia estructura que tienen las ciudades, estos efectos que tiene el cambio climático se pueden agravar dentro de este ecosistema que en urbanismo se dice que es bastante artificial, ¿no? Porque es construido totalmente por el humano. Y algunos de estos efectos pues sería por culpa del exceso de asfalto, hay falta de suelo natural y en el momento en el que llueve bastante no se absorbe ese agua de forma natural. Entonces eso lo que causa es inundaciones, exceso de agua y por ejemplo ese mismo asfalto tiene la culpa de que absorba muchísimo calor. Y si además hay ausencia de árbol y de vegetación, se genera lo que se llaman las islas de calor, que es un aumento de varios grados de temperatura en una zona exacta. Fíjate que me va a salir un poquito también del guión, pero lo voy a relacionar con una de las preguntas o cuestiones, ¿no? que están sobre la mesa sobre este tema, y es ¿a qué problemas se enfrentan las ciudades modernas? Atendiendo, fijaros, a lo que pasó hace 7 días, ¿no? De ese apagón. Sí, bueno, en las ciudades eso sería más como gestión de gobierno en sí, ¿no? Porque sí, es verdad que nos hemos dado cuenta con este apagón que tenemos demasiada dependencia de la electricidad y... Bueno, Begoña estará de acuerdo conmigo que el problema es que solo nos hemos centrado en un tipo de energía renovable. El problema no es la renovable en sí, sino que hay que tener mayor diversidad de tipos de renovable, porque si falla una y solo nos basamos, por ejemplo, en las placas solares y esa falla, pues entonces puede pasar lo que ha pasado, ¿no? Sí, con la eólica totalmente de acuerdo con Carmen. No podemos depender solo de un tipo de electricidad. Sobre las islas de calor que has apuntado, Carmen, en alguna ocasión hemos analizado cuáles son las principales soluciones, ¿no? Esas especies de oasis que se generan en las ciudades. El problema es que son numerosos los informes que apuntan a que la mayoría de estas reservas lo que son edificios en los que dentro existe ese aire acondicionado, quiere decir que no hay respuestas naturales. No sé si esto también pasa de alguna forma por incorporar precisamente la vegetación a las ciudades y sobre todo cómo hacerlo para que sea efectivo. Pues sí, por eso nosotros desde la Cátedra de Cambio Climático pues tenemos muy en cuenta los refugios climáticos, que son pues lugares a los que la gente puede acudir cuando se esté dando el evento de isla de calor. Que vamos, los refugios climáticos pueden pasar desde iglesias, bibliotecas, museos, o ya llamarlos más específicamente refugios bioclimáticos, y que sean pues parques que estén abiertos incluso durante todo el día, porque normalmente que descansamos por la noche y no se puede dormir, pues oye, pues me voy al parque a ver si concilio, aunque sea dormir un poco. Es verdad. Probablemente también aquí, pues existe un gran problema, que es la poca incorporación de flora y fauna en nuestros entornos urbanos, pero claro, eso sí estamos a tiempo de revertirlo, ¿no? Sí, totalmente. De hecho, Carmen antes hablaba de que el asfalto hace que el agua no penetre en el suelo. Entonces, los SUDs, que son sistemas urbanos de drenaje sostenible, pues pueden jugar un papel muy importante en las ciudades. Estas infraestructuras pues son simplemente infraestructura verde que hace que capte mejor el agua y
incluso baje la temperatura en la ciudad. Y esto se puede aplicar a parking, porque siempre que vemos el parking, la superficie toda de asfalto, pues oye, incorporar estos sistemas aquí sería inteligente, yo creo. ¿Que son los jardines de xerófitas? Porque apuntáis también a esta cuestión dentro de respuesta. Bueno, pues serían jardines de plantas que es muy posible que no sean de aquí, porque aquí cactus y ese tipo de cosas ya hablamos en un programa anterior, que aquí en España no hay, pero contando que las ciudades de por sí son un ecosistema artificial, se está pensando en la opción de meter este tipo de xerófitas, de suculentas, de cactus dentro de la ciudad y aprovechar ese servicio ecosistémico que tienen, que ahora si quiere Begoña lo explica mejor, y aporta beneficios no solo puede que se ve bonito, ¿no?, de cultural, sino que también ayuda al tema del riego, porque necesita menos riego. Begoña, ¿qué apuntamos? Sí, vaya, simplemente la definición de servicios ecosistémicos, que creo que a lo mejor no todo el mundo la conoce, pero seguramente si lo explico saben poner un ejemplo. Bueno, servicios ecosistémicos simplemente son unos recursos que están generados por la naturaleza y pues sirven para el beneficio de los seres humanos, como por ejemplo podría ser que un árbol te esté dando sombra, que un árbol te frene la erosión del suelo o que facilite la polinización, que atraiga fauna accesoria también, porque ya sabemos que en ciudades, si no hay esa vegetación, esos animales no se pueden refugiar dentro de esa flora. Entonces usar de forma inteligente, ¿no?, introducir plantas de forma inteligente, que no sean solo porque sean bonitas, sino porque cumplan ese tipo de servicios ecosistémicos, ¿no? Si hay mucho asfalto, pues intentaremos buscar plantas o especies de plantas que tengan una copa muy extensa para que den sombra, o plantas en la base de los árboles, por ejemplo, que sean ese refugio para los polinizadores y que haya como ese equilibrio entre ciudad y naturaleza, ¿no? ¿Y con los campos de golf entonces podemos entender que hay una correlación, o es lo contrario? Sí. Bueno, el tema de los campos de golf... Lo habéis apuntado, aquí señalo que lo habéis apuntado vosotras. Sí, lo hemos apuntado nosotros, y es verdad que es un tema un poquito interesante, pero en principio es verdad que es una parte artificial y el mayor problema que tiene es la parte del riego. Pero hay leyes que bueno, Begoña también lo apuntará porque ella es más experta en eso. Hay leyes que regulan el agua que se usa, y el agua que se debería usar en los campos de golf es agua reutilizada, o sea, se prohíbe que se use agua del consumo humano para regar ese tipo de campo. Sí, exacto. Cuando tuvimos la sequía, hace poco que se tuvo que construir para llevar agua de un lugar a otro, pues se decretó que el agua para el consumo humano estaba prohibida para uso de regadío de los campos de golf. Entonces, en ese sentido sí que tenemos instrumentos que nos ayudan a controlar los campos de golf. Sí, la cuestión de los campos de golf, la verdad es que siempre genera cierta controversia. Efectivamente. Lo que pasa que, claro, aquí hablamos de legislación, miramos hacia los gobiernos, pero ¿y nosotros mismos? ¿Qué podríamos hacer en esta cuestión, ¿no?, en la creación de ciudades más sostenibles? A ver, es verdad que a nivel de individuo es un poquito difícil, ¿no?, porque el cambio climático es algo muy grande, extenso, global. Entonces es verdad que una única persona no puede llegar a ese nivel, pero dentro de la ciudad sí podemos hacer una serie de actividades que ayuden a generar, como he dicho, ese equilibrio entre naturaleza y la construcción que nosotros hacemos, ¿no? Por ejemplo, podemos tomar la iniciativa, y si, por ejemplo, vemos que hay pocas zonas verdes en nuestra zona y hay zonas sin construir en el que potencialmente puede haber zonas verdes, pues escribir al ayuntamiento para que, oye, habiliten estas zonas para que haya zonas verdes, o incluso que se aumente el transporte público en ciertas zonas, ¿no? Si hay zonas donde no llega y esa zona se está empezando a urbanizar muchísimo más, pues solicitar eso para que se use menos los transportes privados, ¿no? También, claro, hablabais antes de la incorporación
de esas especies que son, bueno, pues especialmente positivas, ¿no? Para crear esas islas de calor. Pero a veces pasa que no se hace una lectura correcta de las especies que también son autóctonas, ¿no? Que suelen ser, y eso lo sabemos mucho porque siempre nos lo ha explicado el profesor Enrique Salvotierra, las que mejor responden a los climas como el nuestro, ¿no? Que es el Mediterráneo. Habría que hacer un esfuerzo, ¿no? Especialmente en ello. Lo que pasa es que, de nuevo, volvemos a lo mismo. Como es un ecosistema artificial, es muy posible que las plantas de aquí autóctonas no sobrevivan correctamente a las condiciones que tienen, ¿no? Porque hay muchísima contaminación concentrada en un sitio y a lo mejor las plantas no están acostumbradas a tantos tóxicos, ¿no? El aumento, claro, se estresa, el aumento de temperatura igual, la falta de agua igual, entonces habría que hacer un equilibrio entre eso, usar la autóctona que sí sobrevivan a estas condiciones, incluso usar plantas de otro origen, pero que también sobrevivan bien a... Claro, porque lo que conocemos como bosque mediterráneo, si lo incorporamos en la ciudad, igual no tiene mucho sentido. El profesor Salvotierra incorpora las islas de biodiversidad alboránica, no sé si lo ha mencionado alguna vez, que claro, que son como pequeños parterres en el que se puede incorporar pues arbustivas como el romero, el tomillo, la lavanda, con otros árboles que sí tengan más sentido de la región mediterránea, pero no sé, yo eso como que lo aislaría. No, en el caso de que se quiera crear una zona verde, soy defensora de que hay que hacer una selección de especies adecuada y no siempre encerrarnos en que sean autóctonas. Oye, que es que a lo mejor las alóctonas funcionan incluso mejor, nos ofrecen más servicios ecosistémicos. Hay que cambiar un poco. Porque siempre hemos escuchado la defensa de... Sí, totalmente. Que no las estoy demonizando. No, pero quizá hemos conocido incluso la antítesis de autóctono, ¿no? Que es alóctono. Alóctono, sí. Alóctono. ¿Pasaría entonces la solución de tener un jardín sostenible en casa justamente por aquí? ¿O no? A ver, bueno, están en ello con el tema de parque urbano, ¿no? El boom de Málaga, pero ahora mismo está muy en su inicio. No, pero digo en nuestra propia casa. ¿Cómo podríamos hacer para tener en nuestra propia casa, jardín sostenible, ¿no? Vamos a decirlo así. Eso, planta autóctona, ¿no? Por ejemplo, el romero, plantas que den flores y que mínimamente pues sobreviven a esos estreses que tiene la ciudad y que sirva de eso, de refugio para los polinizadores, que la ciudad, si no hay zonas verdes, pues no tiene mucho sitio para ellos. Fíjate que siempre hemos hablado de ello, ¿no? De las abejas, por ejemplo, ¿no? Sí. Que sus ecosistemas se están viendo cada vez más reducidos. O sea, que también incluso podemos contribuir a crear esas autopistas, ¿no? Podríamos decir hasta para los polinizadores, ¿no? Sí. Y bueno, no solo para los polinizadores, sino también teníamos que de vez en cuando en la ciudad hay malas prácticas que pueden afectar también a la biodiversidad. Por ejemplo, si se empieza a podar las podas que son a destiempo o podas que se hacen mal, eso puede afectar no solo a la planta, ¿no? Porque si la planta está acostumbrada a crecer en un determinado tiempo o a florecer en un determinado tiempo y de repente se corta, eso le sienta muy mal, es un estrés muy potente para la planta. Y bueno, ya no contemos los pájaros que vivan dentro, pues también se van a ver un poco... ¿no? Que de pronto pasas por un sitio y dices, madre mía, qué poda le han hecho al árbol. O... no sé, alguna así planta más arbórea, ¿no? Sí, sobre todo ocurre con árboles y a lo mejor simplemente porque al vecino le molesta. Que... Eso lo legisla el derecho romano, fíjate, cuando lo de si un naranjo echa frutos pero la naranja cae para el lado de mi jardín, ¿a quién le corresponde? O sea que podríamos recurrir al derecho romano para saber si podemos podar la rama del vecino que se cuela en nuestra casa. Sí. Aunque bueno, lo mejor en este caso es, si no molesta mucho, dejarla, ¿no? Y que dé por lo menos un poquito de... Hombre, sobre todo de sombra. Que ir por una avenida en pleno junio, julio, agosto y no poder ir corriendo rápido porque no llegas, te asas, entonces... Oye, en estos proyectos urbanísticos nuevos, en los que muchas veces vemos que en los renders a lo mejor lo que aparece son unos naranjitos que se ponen muy de moda. Sí. Siempre ponemos naranjos y cuando pensamos que van a encontrar estos que están así por la zona como de la aduana, ¿no? Que tienen el tronco muy grande y que son muy antiguos, nos encontramos prácticamente una ramita muy fina y dice, ay, qué lastimilla, que no da ni sombra el pobrecito. ¿Esto vosotras cómo lo veis?
Pues yo creo que volvemos otra vez a la selección de la especie adecuada, ¿no? O sea... Hay vida más allá del naranjo. Sí. Lo que no podemos elegir a lo mejor por ofuscarnos mucho en usar plantas mediterráneas, si por ejemplo elegimos un árbol que tarda muchos años en crecer, tipo 5 o 10 años en que llegue a la copa completa, por querer ese tipo de especie, al final la vamos a plantar, va a ser un gasto de dinero y encima no va a cubrir ese servicio ecosistémico que puede ser, pues, dar sombra, ¿no? Entonces a lo mejor podemos elegir plantas de crecimiento rápido y eso a lo mejor supone usar plantas alóctonas, plantas que no son de nuestra zona. Todo esto que nos estáis contando, entiendo, Carmen, que lo habéis desarrollado ya también en Málaga Ciencia, que es una publicación además científica estupenda. ¿Y dónde la podemos leer? ¿Dónde podemos estar al tanto de todo lo que divulgáis? Justo todo este tema está metido dentro de un capítulo que nosotros estamos haciendo porque estamos en momento de escribir un libro de divulgación científica, entonces eso saldrá más adelante, pero en versión corta estamos en LinkedIn y en Facebook ahora, también lo hemos abierto, y si buscan pues Málaga Ciencia LinkedIn o Málaga Ciencia Facebook en Google, pues nos encontrarán y tendremos eso en versión más corta, más entretenida y tal, en redes sociales, este tipo de publicaciones y muchas más, no solo de urbanismo. Oye, pues os agradecemos muchísimo que hayáis estado con nosotros. Ahora vamos a conversar con el profesor, con Enrique Salvotierra, porque ha editado una publicación maravillosa, El Jardín del Recuerdo. Qué bonito, Precioso. Pero, como decimos, estamos muy al tanto de lo que hacéis, que es un trabajo maravilloso. Begoña Galindo, nos ha encantado tu visita. Muchísimas gracias. Vuelve por aquí. Cuando queráis. Muchas gracias. Estupendas ellas. Begoña Galindo y Carmen Javier, investigadoras y divulgadoras de la revista Málaga Ciencia, que depende también de esa cátedra de cambio climático. Gracias, chicas. Gracias. Hasta ahora.